¿Me ayudas? Me va a ayudar para que se oiga más bonito. No se vayan a dormir con la música. Pero, ¿saben que ahorita que estaba la administración, pues no nos pusimos de acuerdo, pero casi todo habla sobre que Dios tiene un propósito, que Dios nos creó con un propósito. Y hoy vamos a hablar sobre el diseño original de Dios para nuestras vidas. Últimamente, he sentido como ese, en mi corazón, ese anhelo, ese de decirlo. Y Dios no se equivoca, ¿no? Entonces, aquí estoy para decírselos a ustedes. Y yo perdón, el anhelo de Dios, y es mi anhelo hoy también, que ustedes puedan conocer ese diseño original y poder volver a su diseño original, porque ¿saben? Dios es el diseñador y creador de todas las cosas, amén. Él hizo todo, y qué mejor que el diseñador de todas las cosas para decirnos cómo funciona lo que Él creó. Pero nosotros nos hemos dedicado a distorsionar todo, a cambiar todo, ¿sí? A nuestro gusto, a lo que nosotros queremos. Y Dios anhela que volvamos al diseño original, ¿sí? Y podemos poner un ejemplo, por ejemplo, el diseño original de Dios sobre el matrimonio, todos lo sabemos, ¿no? Del matrimonio, el diseño original de Dios es un hombre, una mujer, ¿sí? Pero nosotros nos hemos dedicado a cambiar todo y a distorsionarlo. El mundo se ha dedicado a cambiarlo. Ahora en muchos países se puede casar una mujer con una mujer y un hombre con un hombre, hasta con animales. Y es muy triste, ¿sí? Cuando el diseñador y el creador de todas las cosas dice, así se hace, un hombre y una mujer. Y van a multiplicarse y van a dar fruto. Y entonces he traído como eso en mi cabeza y he escuchado precisamente ayer estábamos hablando en el discipulado que Dios creó todas las cosas, que nosotros somos diferentes a toda la creación de Dios. O sea, a nosotros nos dio el privilegio de poder comunicarnos con Dios. A nosotros nos hizo a su imagen y semejanza. A nosotros, o sea, nos puso aquí con un propósito. Todo lo que Dios creó tiene un propósito, pero aquí, o sea, a nosotros nos dio el privilegio de ayudarlo, de estar con Él, o sea, de hacer lo que Él quiere que hagamos aquí en la tierra. Y entonces, yo creo que ya lo hemos escuchado mucho, pero lo vamos a leer en Génesis 1, 26 al 28. Ya lo hemos escuchado, yo creo van a decir, ay, otra vez de lo mismo. Pero si Dios pone en nuestro corazón hablar de esto es porque Dios quiere que se quede en nuestro corazón y que lo pongamos por obra. Dice Génesis 1, 26 al 28. ¿Alguien lo tienen ya? Aquí en esta versión, es traducción al lenguaje actual, dice, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano, tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran en el suelo. Y el plan original de Dios para nuestras vidas implica dos cosas muy importantes que si traen que anotar, apúntenlas.
No les traje unas filminas, pero apúntenlos. Implica dos cosas muy importantes. Una es intimidad con Dios, intimidad entre el hombre y Dios. O sea, a nosotros nos dio el privilegio de hablar con Él. Y la otra es gobierno sobre la tierra. Nos dijo, quiero que se enseñoreen, que dominen sobre los peces, sobre las aves. ¿Sí? A nosotros nos dio esa autoridad. Entonces son dos cosas muy importantes. Es intimidad y gobierno sobre la tierra. Amén. Bueno, ahí lo apuntan. Vamos a ir viéndolas más despacio. Cuando el hombre pecó, perdió ambas cosas. Ambas cosas las perdió. Ya no podía comunicarse con Dios. Fue expulsado del Edén y ya no podía tener comunión con Dios. A eso llamamos la muerte espiritual. Ya no podía comunicarse con su Creador. Y también perdió toda autoridad y todo dominio sobre la tierra. Se lo cedió a Satanás. Ahora el que tenía la autoridad era Satanás. Entonces, pero no contaba con la astucia de Dios, porque Dios tenía un plan perfecto de restauración de todas las cosas. ¿Saben qué es restauración? ¿Alguien me puede decir qué entiende por restauración? ¿Nadie? Puede ser. Exacto. Dice, restaurar es volver algo a su estado original. Y ese plan de restauración vino a hacerlo Jesús. Jesús venció en la cruz con su sangre, con su muerte en la cruz, con su muerte y resurrección. Él nos vuelve a nuestro estado original. Y entonces podemos volver a tener comunión con Dios. Ahora tenemos acceso directo al Padre. Podemos volver a comunicarnos con nuestro Creador. Y también nos devuelve la autoridad para gobernar sobre la tierra. Tristemente, hay mucha gente que no sabe eso, que no sabe ni siquiera. Yo les decía ayer que hay muchos jóvenes que no conocen su propósito, pero ya no digo que jóvenes, hay mucha gente, adultos, niños que dicen, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Qué propósito tiene mi vida? Ay, yo soy muy chillona, pero ahorita si lloro, ustedes discúlpenme, pero lloren conmigo mejor, sí. Y hay mucha gente que no sabe por qué está aquí, no sabe su propósito. Y veíamos ayer también, o sea, todo está como, no nos pusimos de acuerdo, pero Dios hablaba en mi vida y vimos, el propósito es el plan original para el cual Dios nos creó. Y la gente no sabe, dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué sirve? ¿Para qué estoy aquí? Entonces necesitamos conocer ese propósito y necesitamos volver a la intimidad con Dios y a gobernar sobre la tierra. Amén. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando Jesús venció en la cruz, Él venció al pecado, a la muerte y a la enfermedad. Amén. Tristemente, hoy en día hay mucha gente que está muerta en vida. Hay mucha gente que está esclavizada del pecado y de la enfermedad. Nadie les ha dicho que Jesús ya cumplió con el plan de restauración, ya volvemos a tener intimidad con Dios, ya podemos comunicarnos con nuestro Creador, ya podemos. Y eso es algo que debemos aprovechar y debemos hacerlo. Y tristemente pues no nada más la gente de afuera, sino también hijos de Dios no se han dado cuenta que tenemos ese acceso directo. Y queremos seguir como era antes, con sacrificios,
y ya no necesitamos sacrificios porque Jesús lo hizo de una vez y para siempre. Amén. Y entonces cuando hablamos de intimidad, siempre me acuerdo del rey David. En la palabra de Dios habla de el tabernáculo de Moisés, el templo o tabernáculo o el templo que creó Salomón majestuoso, pero también habla del tabernáculo de David. En Amós 9:11, si quieren buscarlo, no me voy a meter mucho en ese tema del tabernáculo porque luego hay algo de controversia, pero sí quiero que vean que lo menciona. El tabernáculo de David, dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? ¿Alguien que lo pueda leer fuerte? ¿Lo pusieron ahí? Bueno. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David, caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo pasado. Dios quiere ese tabernáculo. Tabernáculo significa lugar de encuentro, y David significa amado por Dios. Entonces, tabernáculo de David es un lugar de encuentro amado por Dios. Y eso es lo que Dios quiere restaurar. Quiere lugares de encuentro donde Él se sienta a gusto, donde se sienta amado. Y eso debemos de ser cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu. Entonces el Espíritu se tiene que sentir a gusto aquí en nosotros. Tiene que encontrar un lugar donde que Él quiera venir, que Él quiera estar aquí, que su presencia siempre esté en nosotros. Esa es la intimidad. Ese es el tabernáculo que Dios quiere restaurar. Que nosotros tengamos que ya no existe ese velo, que podemos ir delante de Él a cualquier hora y en cualquier lugar. Que no, cuando hablo de intimidad no hablo de peticiones y rápido porque ya se me hizo tarde para ir al trabajo o para ir a la escuela y corre, sí, Dios dame entonces bendíceme Señor. No, Dios quiere intimidad, Dios quiere comunicarse contigo, Dios quiere hablarte y que tú escuches y que tú le digas y Él escucha. Quiere un lugar donde Él se sienta bienvenido, donde le guste estar, donde quiera estar. Eso es lo que Dios quiere. Eso es intimidad. Amén. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Va claro, ¿verdad? Ok. Entonces, Dios quiere, les decía, intimidad, que este templo pueda, que este templo, que cuando Él esté aquí, o sea, en nosotros, su presencia, que se sienta a gusto, que se sienta bien, que cuando Él esté, que nuestros hogares sean hogares donde se sienta la presencia de Dios, donde Dios quiera estar, donde su presencia quiere estar. Que cuando alguien entre a nuestra casa pueda sentir la presencia de Dios. Que digan, aquí es diferente, algo hay diferente en este hogar. Hogares donde el esposo tome su papel de sacerdote de la casa, donde la mujer tome su papel de compañera idónea, de ayuda idónea, donde los hijos honren a sus padres y los obedezcan, donde los padres les enseñen a sus hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios se va a sentir amado en ese hogar, se va a sentir bienvenido. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios anhela, intimidad con sus hijos, volver a tener comunión con sus hijos. Amén. Ok, y entonces hasta aquí vamos viendo
la intimidad todavía no pasamos, vamos a pasar al punto de gobierno sobre la tierra, pero antes de eso, yo quiero que busquen Salmo 132 del 3 al 5. Y les voy a leer esta versión. Dice: David le dijo a Dios: no descansaré hasta encontrar un lugar donde construir tu templo. Hoy nosotros debemos decir: no descansaré hasta que tu templo te agrade, Señor. Anheles estar en tu templo. Que tu presencia esté en todo momento en tu templo. Yo anhelo que Dios diga como lo dijo con Jesús. Yo quiero que Dios diga: esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Y complacencia significa placer mutuo. Complacer mutuo. Yo le doy placer a Dios. Dios se agrada conmigo, con mi vida. Y yo me agrado con Dios, con sus bendiciones. Amén. Anhelemos que Dios diga: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y cuál era el otro punto entonces? Vimos 2 puntos. Gobierno sobre la tierra. Y cuando hablamos de gobierno, no hablamos de un gobierno como hoy en día, que es gobierno democrático, socialista, comunista, sino Dios quiere que la tierra sea gobernada con un gobierno teocrático. ¿Qué es eso? Yo creo que muchos saben qué es eso. Un gobierno teocrático es donde se hace lo que Dios dice, lo que Dios ordena, lo que Dios manda. Se hace la voluntad del Rey soberano, que es Dios. Ese es un gobierno teocrático. Eso es lo que Dios quiere. Así Dios quiere que gobernemos sobre la tierra, haciendo su voluntad. Y hay 3 ámbitos de gobierno que hoy yo quiero que yo sé que es un anhelo del corazón de Dios, y lo pone en mi corazón y yo lo quiero compartir con ustedes. Son 3 ámbitos de gobierno en el que nosotros como sus hijos debemos de abrir bien los ojos, y hoy le pido al Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí, y le pido que les abra el entendimiento y que podamos ver y que podamos entender los planes de Dios para nuestras vidas, que siempre su voluntad es buena voluntad, agradable y perfecta para nosotros. Y hay 3 ámbitos. ¿Alguien sabe qué es un ámbito de gobierno? ¿Alguien dice que es un ámbito? ¿No? Miren, les voy a leer. Aquí traigo ámbito de gobierno. Un ámbito, dice, es el entorno o el parámetro o territorio donde se debe gobernar. O sea, Dios nos da ámbitos de gobierno, territorios que tenemos que gobernar. Y hoy vamos a ver 3 ámbitos donde nosotros tenemos que gobernar con un gobierno teocrático. Eso es lo que Dios quiere. Y el primero es un individuo con dominio propio. Ese es el primer ámbito de gobierno. Dios quiere que gobernemos con un gobierno teocrático, ¿ok? En un individuo con dominio propio. ¿Qué es eso? O sea, Dios quiere que yo como su hija, que ustedes, cada uno de ustedes como sus hijos, tengan dominio propio. Que si no sabemos dominar
Les voy a leer un versículo en Proverbios 16:32. Dice, a ver, les voy a dar tiempo para que lo busquen. ¿O ya lo tienen ahí? Ah, no. ¿Ya? Ah, bueno. Les voy a leer esta versión, que es traducción al lenguaje actual. Dice, más vale ser paciente que valiente. Vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. Hay otro versículo que es 2 de Timoteo 1:7, que también búsquenlo, traen sus Biblias. Espero que los que traigan en que apuntar se los lleven de tarea para que pongamos por obra lo que hoy estamos aprendiendo. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado dominio propio. El Espíritu Santo está en nosotros. Dominio propio es fruto del Espíritu. Entonces, nosotros debemos de saber gobernar bien nuestras vidas, con un gobierno teocrático. O sea, tenemos que hacer lo que Dios dice, lo que Dios manda, lo que Dios ordena, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si nosotros no sabemos dominar, no podemos dominar nuestros malos deseos, si no podemos dominar nuestra lengua, si no podemos dominar nuestros deseos, ¿sí? ¿Cómo queremos ir cómo queremos ir a las naciones si no podemos dominarnos a nosotros mismos? Esta frase se la robé al pastor Memo. Dice, no sé si es de él, pero se la escuché a él. Dice que el que vence a todo, al que vence a todos le llaman vencedor, pero al que se vence a sí mismo lo llaman invencible. Nosotros debemos de dominar nuestros malos deseos, dominar nuestros malos pensamientos, dominar nuestra lengua, dominarnos a nosotros mismos, dejar que gobierne Dios en nuestras vidas, que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Amén. El otro ámbito de gobierno es una familia ordenada. Recuerden que ámbito es el territorio donde Dios quiere que gobernemos, ¿sí? Entonces, el primer territorio es que me domine yo, que gobierne bien mi vida, con gobierno teocrático. Y ahora el segundo ámbito de gobierno es una familia ordenada. Y vamos a ver 1 de Timoteo 3:5. Si yo tengo dominio propio, si me puedo dominar a mí mismo, si puedo gobernarme bien, si puedo gobernar bien mi vida, voy a poder ordenar mi casa. Y dice 1 de Timoteo 3:5. ¿Alguien que lo pueda leer fuerte? Quiero que participen. ¿Saben por qué? Porque Dios no quiere espectadores ni público. Así es, dice, porque si no puede gobernar su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Entonces, Dios nos da otro ámbito de gobierno y es nuestra familia. Para los que no están casados, como quiera tienen que dominarse a sí mismos, honrar a sus padres, pero los que están casados tienen que ordenar su casa. Tienen, como les dije ahorita, que tomar cada uno su papel en el hogar. El varón como sacerdote de su casa. Y saben que
para poder gobernarnos a nosotros mismos, para poder gobernar y ordenar nuestra casa, tenemos que tener intimidad. Porque ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a saber cuáles son los planes de Dios? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere que hagamos si no es teniendo intimidad con Dios? Hablando con Él y diciéndole: Dios, en mi casa, esta es la mejor decisión, Dios, esto es lo que tú quieres que hagamos. Sea la decisión que sea, esto es lo que tú quieres, Dios, esta es tu voluntad, entonces la voy a hacer. La mujer debe ponerse en su papel, dijimos, de ayuda idónea de su marido. Amén. Los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Y los padres deben enseñarles a amar a Dios y hacer el nombre de Dios perpetuo de generación en generación. Amén. Entonces ya llevamos dos ámbitos de gobierno. ¿Sí? ¿Cuáles son? Así es, muy bien, ¿sí? Aprenden muy rápido. Y el tercero es una iglesia que establece el reino de Dios. Si nosotros nos podemos dominar a nosotros mismos, si nosotros podemos ordenar nuestra casa, entonces vamos a poder ir a las naciones, a donde quieran ir. Necesitamos ser una iglesia que donde quiera que vayamos, ahí se haga la voluntad de Dios. Que donde quiera que nosotros pongamos un pie, ahí la atmósfera cambie, porque la presencia de Dios está en nosotros. Ahí se haga la voluntad de Dios. Ahí se establezca el reino, porque la presencia de Dios está en nosotros. Ya tenemos que... La iglesia tiene que ser, estar formada por individuos y por familias restauradas que ayuden a restaurar a otros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nuestra vida está patas para arriba? ¿O cómo le vamos a hacer si nuestra familia es un caos? Necesitamos que Dios gobierne en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Amén. Y les decía, para poder tener este gobierno teocrático, pues necesitamos hablar con Dios, leer su palabra y preguntarle: ¿cuáles son tus sueños, Dios? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que te hace feliz? Dime y yo lo voy a hacer. Porque quiero agradarte, porque quiero que te sientas feliz, que cuando me veas digas: esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Amén. Y entonces, hoy Dios quiere, si tú estás aquí es porque Dios quiere tratar contigo en estas áreas. Dios quiere que tengas intimidad con Él. Dios quiere que sepas gobernar con un gobierno teocrático en tu vida, en tu familia y donde quiera que vayas. Y en Apocalipsis 1:6, la palabra de Dios dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Si alguien lo puede leer. ¿Sí? Amén.
Esa subrayenla, sí, pónganlo, y si pueden en su casa pónganlo en, no sé, en el refri, en la tele o el lugar donde más vean. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y saben, aquí habla de dos palabras muy importantes, o dos puestos muy importantes. Uno es rey y sacerdote. Un sacerdote no es aquel que trae una túnica y con el que vas y te confiesas. No es alguien que trae una corbata o que tiene un título de un instituto bíblico. Un sacerdote es aquel que tiene libre acceso a la presencia de Dios. Nosotros somos sacerdotes. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y un sacerdote tiene libre acceso a la presencia de Dios para adorar y para interceder. Nosotros somos sacerdotes. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios para adorar y para interceder. Y la otra palabra, ¿cuál es? Reyes. Nos hizo reyes. Y un rey no es aquel que está así sentado y sírvanme, sírvanme. Un rey es el que sabe gobernar con justicia y equidad. Ese es un rey. Entonces, este versículo encierra lo que el plan de restauración de Jesús para su iglesia, para nosotros. Intimidad y gobierno sobre la tierra. Somos reyes y sacerdotes. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces tenemos que comunicarnos con Dios, tener esa intimidad y saber gobernar sobre la tierra. En su palabra Dios dice, en Génesis vimos que era gobernar sobre las aves, sobre las bestias, ¿sí? Pero nosotros vimos hoy 3 ámbitos de gobierno donde debemos empezar a gobernar con un gobierno teocrático. Y entonces vamos a poder ir y decirle, Dios tiene un plan para ti. Dios puede restaurar vidas porque lo ha hecho conmigo. Dios puede restaurar familias porque lo ha hecho conmigo. Yo soy un testimonio vivo de lo que Dios hace. Y entonces podemos ir a las naciones y a donde quieran ir y poder decir, yo tengo un Dios que me ha dado el poder y la autoridad para gobernar sobre la tierra, y con el que puedo hablar todos los días, con el que puedo ir delante de Él y decirle no solo mis necesidades, sino que Él me cuente sus sueños, sus anhelos, para yo poder ir y hacerlos. Amén. Y hoy es tiempo de que nosotros como iglesia busquemos reconciliarnos con el plan original de Dios. Ya no podemos esperar a venir y que aquí nos resuelvan la vida, o que el pastor me resuelva mis problemas, que los líderes me resuelvan mis problemas porque no sé cómo hacerlo. Dios está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos dominio propio. Podemos gobernar teniendo intimidad con Dios. Entonces hoy yo quiero pedirles que los que quieran pasar aquí al altar, hoy vamos a hacer una oración y le vamos a decir a Dios, me reconcilio, Señor, con el plan original que tú tienes para mi vida. Y mientras ustedes pasan,
¿Me ayuda?